Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Tenemos el agrado de estudiar la lección número 1 para el sábado 2 de julio, el crisol del pastor. Nuestro versículo de memoria está en el Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Agradecemos al Señor el privilegio del inicio de un nuevo trimestre en el estudio de las lecciones de la escuela sabática. El título El crisol del pastor nos transportará a un largo viaje acerca del tema del sufrimiento que usualmente es visto desde la óptica psicológica, pero que al estudiarlo en el contexto del gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, el mal, el sufrimiento y la muerte son consecuencias del pecado. El crisol funde metales a temperaturas muy altas y por su parte la Biblia señala el papel del fuego dentro del proceso probatorio que Dios permite a fin de que experimentemos el desarrollo de un carácter que nos lleve a la victoria y a la vida eterna. En nuestro estudio analizaremos el Salmo 23, conocido como el Salmo del Pastor, que ilustra paso a paso cómo Dios se relaciona con nosotros durante este proceso y nos ayudará a comprender que es en los momentos difíciles cuando crecemos más espiritualmente. La lección desarrollará 3 temas principales. 1. Las sendas en el largo viaje de la vida. 2. Dios es nuestro guía y pastor en el crisol de la vida. Y 3. La divina promesa que asegura la salvación. Finalizando siempre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. Las sendas en el largo viaje de la vida. La humanidad tiene un camino que recorrer desde el nacimiento hasta el día de la muerte, y una visión de la existencia sin aspiraciones especiales lleva a la mayoría hacia una extinción segura. Primera de Corintios 15:32 lo describe de estas palabras: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero tenemos la alternativa de conocer el plan de la redención, en donde se nos presenta que en realidad solo existen 2 caminos. Deuteronomio 30:19 lo declara: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cristo también lo reafirma en el Sermón de la Montaña cuando menciona la senda angosta de la vida y el camino ancho de la perdición. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Si transitamos en la senda equivocada y pecaminosa, Dios nos llama a cambiarnos hacia el buen camino. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del impío de su camino y que viva. Ezequiel capítulo 33, versículo número 11. El Salmo 23, versículo 3 presenta la senda de la justicia. Y aunque la senda puede ser angosta y las circunstancias nos lleven a valles de la sombra de la muerte, Salmo 23, 4, tenemos a Dios como guía y pastor. Y si caminamos con Él hallaremos seguridad. Génesis 5, 22 y 24. En Jeremías 6:16 se nos invita a hacer un alto y a preguntar por las sendas antiguas y cuál es el buen camino y andar por él para encontrar descanso en nuestras almas. Dios sostiene una relación con su pueblo como la de un pastor y sus ovejas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. Esta frase tiene un sentido de pertenencia. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 95:7. Él es nuestro creador en el orden natural, Efesios 2:10, y nuestro redentor en el orden espiritual y nos ha comprado con la sangre de su Hijo, Jesucristo, primera de Pedro, capítulo 1 del 18 al 21. Jehová es mi pastor, identifica a la persona del Padre Celestial. También al Inmaculado Hijo de Dios, quien dijo: yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Y al Espíritu Santo, Isaías 63:14.
porque dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. En su tierna relación de cuidado y protección para con su pueblo, Él provee para sus rebaños lugares de delicados pastos y aguas de reposo, alimento físico, pero también conforta el alma, fortaleza espiritual, y las provisiones están aseguradas para aquellos que buscan primero, ¿no? Y su justicia, Mateo 6:33. Me guiará por caminos correctos, Reina Valera contemporánea, o bien por sendas de justicia, como dice la Reina Valera, revisión de 1960, por amor a su nombre. El énfasis aquí no es el tipo de camino, sino la realidad de que Dios conduce siempre a su pueblo por las sendas de rectitud y de justicia. La oveja se pierde cuando deja de ver al pastor y transita un camino lleno de sufrimientos, pero el pastor le busca, le halla y le lleva nuevamente al redil. Y para estar segura debe de seguir con confianza al buen pastor y las instrucciones de su santa palabra. Salmo 119, 105. Y Dios hace todo esto por amor de su nombre, por su carácter misericordioso y clemente. Éxodo 33, 19. Por lo que Él es en sí mismo. Nuestro destino final es la Nueva Jerusalén, Juan 14 del 1 al 3, pero no vemos los obstáculos puestos por el diablo en nuestro transitar. Pero como Tomás podemos preguntarle a Cristo, Señor, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Él responderá, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 5, 6. Y podemos concluir con seguridad. Número 1, que las sendas de justicia conducen el destino correcto, la casa del pastor. Juan 14, del 1 al 3. 2, las sendas de justicia nos mantienen dentro de los límites protectores de la ley de Dios y en armonía con el buen pastor. El Salmo 119, 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículo 8. 3. Las sendas de justicia nos capacitan a ser semejantes al buen pastor en carácter y en obras. Amados, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, y todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Hijitos, no os engañéis. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 3 y versículo número 7. Y cuarto, las sendas de justicia nos confirman que estamos en el camino de la fe verdadera. Y esto se vuelve evidente en quienes nos rodean. Juan 1:47 registra que Cristo pudo ver en Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y también se registra que el Sanedrín judío, al escuchar a Pedro y a Juan, reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. Dios envía luz y dirección y conducción a su pueblo, le instruye para su bienestar y para dar testimonio de su gracia a través de sus vidas. Y en el Salmo 43, 3 está una solemne petición que debemos hacer constantemente. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Continuamos con Dios en nuestro guía y pastor en el crisol de la vida. Tenemos confianza en un Dios que se mantiene inalterable en su carácter amante y misericordioso y compasivo, que no tiene sombra ni mudanza de variación. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos y nunca cambia. Santiago 1:17 y Hebreos 13:8. Antes de considerar el Salmo 23, analicemos cómo entienden varios autores de la Biblia la obra y el carácter del pastor. Y a lo largo de la Biblia les invito a leer con atención las siguientes citas bíblicas. Isaías 40:11, Jeremías 23, versículo 4, Ezequiel 34, verso 12 y Juan capítulo 10,
verso 14 al 16. Por motivos de tiempo no podemos leerlas en este momento, pero sí podemos hacerlo posterior al análisis y al estudio. Consideremos ahora el Salmo 23 del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A qué se refiere David cuando dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? ¿Dónde está ese lugar? En las tierras de Israel y en ciertas épocas del año se encuentran los wadis, término árabe que se refiere a un valle o río con un suelo extremadamente seco y duro, por el cual solo discurre agua en la temporada de lluvia, y en esa época el agua no drena con facilidad, de manera que se genera una inundación rápida. En lugares estrechos como laderas empinadas que bloquean la luz, por lo tanto la sombra de la muerte se representa como una sombra profunda, una densa oscuridad, y no debemos de pasar por alto que David antes de ser rey fue un pastor, y el valle aquí mencionado en particular es una descripción de sus experiencias angustiosas en sus tiempos de depresión, de opresión y de adversidad que afrontó muchísimas veces con la ayuda de Dios. Por naturaleza rechazamos el valle de la sombra de muerte. Nos gustaría vivir una vida dulce y tranquila y sin percances, pero la realidad es que inevitablemente llegarán los momentos cruciales y tendremos que atravesar el valle, donde seremos puestos cara a cara aún con la muerte, en cumplimiento del deber y de la misión, como ya lo han testificado muchos fieles registrados en las Santas Escrituras. La gran pregunta es, ¿lo haremos solos o de la mano del Señor? Y posiblemente muchos nos hacemos también otras preguntas. ¿Por qué tendríamos que pasar por esto? ¿Por qué Dios lo permite en nuestras vidas? ¿Será que se nos está llevando hacia una muerte segura? Jesús describe el escenario general de la humanidad cercano al fin de todas las cosas. Estos sucesos no son exclusividad de los creyentes. Él dice en Mateo 24:6, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y creo que seguirán aconteciendo hasta el mismo fin de las cosas. La buena noticia que nos da David en el Salmo 23 es que tu vara y tu cayado me infunden aliento, tanto en la disciplina como en la corrección, como en la protección y en la liberación. Dios ha sido compañero fiel de cada uno de sus hijos, ha inspirado a tomar decisiones correctas, nos ha invitado a hacer los actos correctivos y cuando las circunstancias nos indican que no hemos salido o sabido escuchar su voz y nos apartamos de su cuidado, al final todo lo que nos acontezca dejará un precedente en su propósito divino para nuestras vidas. Y Pablo lo describe de esta manera. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Esto es a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Continuamos con la divina promesa que asegura la salvación. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, versículo 6. Cuando estamos en la aflicción o sentimos la presión del acoso de los enemigos, sufrimos una sensación de abandono, nos sentimos solos a tal grado de pensar que Dios nos ha dejado solos o que no está haciendo mucho en nuestro favor. Y somos tentados a pensar que si nos hubiera ayudado, no estaríamos en esta condición. Cuando comprendemos la realidad que nos enfoca el Salmo 23, descubriremos que Dios siempre ha estado a nuestro lado y que sin su intervención las cosas hubiesen sido peores o irreversibles.
David, al recordar sus experiencias extremas de dolor y de persecución, no interpretó las cosas de esta manera. Al contrario, él tenía seguridad de la presencia de Dios en todo momento de su vida, especialmente en los momentos difíciles. Él menciona dos cosas indubitables que testifican de su manifestación. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Las diversas traducciones de la Biblia lo presentan como una asistencia especial de Dios en su fidelidad al compromiso de pacto. La bondad y el amor inagotables de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Sin embargo, el verbo original hebreo traducido seguir es mucho más fuerte, y el versículo debiera decir: la bondad y el amor inagotables me perseguirán todos los días de mi vida. El verbo hebreo indica que estas dos virtudes, el bien y la misericordia, perseguían activamente a David, le pisarían los talones todos los días hasta que fuera llamado a descansar el día de su muerte. En medio del acoso y de la persecución que sufrieran, huyendo de Absalón, David testifica que siempre hubo un perseguidor más grande que le acompañó, paso a paso, el bien y la misericordia de Dios, y confía que estarán con él hasta el fin. Como pastor al cuidado de sus ovejas, David encontró frecuentemente situaciones de vida o de muerte, y supo por experiencia que la bondad y el cuidado del buen pastor estuvieron siempre fijos sobre él como a una oveja particular y conocida y llamada por su propio nombre. No habrá un solo día en que este fiel favor no le siga de cerca. Nunca podremos escapar del fiel amor de este buen pastor. La promesa es segura. Santiago 1:17, Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y 2 de Timoteo 2, verso 13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Deuteronomio 28:2, y vendrán a ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si oyeres la voz de Jehová vuestro Dios, y no podrás escapar de ellas. El bien y la misericordia. El bien denota la provisión bondadosa de Dios que suple nuestras necesidades diarias en el aspecto material, y en el aspecto espiritual la misericordia denota el perdón que se renueva cada día y que es efectivo únicamente por el sacrificio de Cristo. Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23 y Apocalipsis capítulo 1 verso 5. Pero el verso continúa: y en la casa de Jehová moraré por largos días, y reafirma que la presencia divina acompañaría de aquí hasta la eternidad. La certeza de la bondad y el amor inagotable de Dios y la seguridad de su dirección hasta el final de nuestro viaje debieran de ser incuestionables. Pensemos por un momento en la aplicación práctica de esta promesa cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez, permitiéndole un rescate milagroso a fin de que cumpliera su misión en Nínive. O pensemos en la experiencia de Daniel encerrado en el foso de los leones y su libramiento milagroso para continuar dando testimonio ante los reyes de Medo-Persia. Y pensemos en cómo Dios el Padre estuvo con Cristo en el momento crucial de su pasión en la cruz del Calvario y cómo le sostuvo hasta el final para que cumpliera su misión redentora del mundo. El Dios que los sostuvo a ellos es el buen pastor que promete sostenernos a nosotros hasta el final de nuestros días y nos reserva una eterna comunión con Él en su presencia en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Así como David anhelaba morar en la comunión con Dios, gozando de sus cuidados, su dirección y su providencia, paralelamente, en el mundo tendremos aflicción. Juan 16:33. Pero seremos como las ovejas rodeadas de lobos y aborrecidos de todas las gentes por causa de Cristo. Y el mundo nos aborrecerá porque no somos del mundo. Juan 17:14. Y tendremos que aceptar esta realidad. Pero el Salmo 23 plantea que gozaremos comunión con Dios, el buen pastor, aún en presencia de nuestros enemigos y de nuestros angustiadores. Y como dice el himnólogo, viviremos
entre el gozo y el dolor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Romanos 12:12. Y tenemos que aprender a vivir bajo estas circunstancias. Y el Señor nos ha enseñado cómo tratar aún a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Mateo 5:44. Y el apóstol Pablo también lo recomienda en Romanos 12, del 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y finaliza diciendo, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. En el Salmo 23, verso 5, David nos muestra cómo nuestros enemigos serán testigos de la provisión amorosa de Dios para con sus hijos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. David ahora cambia la visión de Dios de un pastor a la de un anfitrión, preparando un banquete para su pueblo. Y por dolorosas que sean las circunstancias que le rodeen, la comunión con Dios es una promesa de fiel cumplimiento. En los tiempos bíblicos, cuando un invitado llegaba a un banquete, el anfitrión, como parte del protocolo de cortesía, ungía su cabeza con aceite. Entre otras cosas, fueron mencionadas por Cristo en Lucas 7, 44 al 47, cuando fue invitado. Él estaba a punto de entrar al salón del banquete. El aceite era una mezcla de aceite de oliva y perfume, y a continuación le invitaba a sentarse al frente, con mucha más comida de la que podría comer. La Biblia, a través de este salmo y de otros pasajes específicos, nos presenta a Dios como la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto. Santiago 1:17. Dios ha prometido sustento y bendición para los que busquen primeramente su reino y su justicia. Mateo 6, verso 33. Las bendiciones son en las áreas materiales y espirituales. Salmo 103 del 1 al 5. La mesa, el aceite y la copa, aún en medio de las situaciones más difíciles, la mesa nos indica el alimento físico y espiritual. El aceite, uno de los símbolos del Espíritu Santo, derramado sobre sacerdotes y reyes para sus ministerios, y la copa de bendición del servicio de la comunión, la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10, 16 y 11, 25. Cuando dice mi copa está rebosando, denota la plenitud de gozo que trae la obra del Espíritu en nuestra vida. Una persona guiada por Jesucristo experimenta el poder de Dios, gozo y plenitud a través de la obra del Espíritu. Sin embargo, en ese ambiente tan especial de bendición, debemos de tomar en cuenta que los enemigos nos pueden también atacar con eficacia. Si no sabemos manejar la bendición de la prosperidad, y el rey David lo sufrió en carne propia. La copa más difícil de llevar no es la vacía, sino la que está llena hasta el borde. Ministerio de Curación 162. Y podemos afirmar que aún más difícil sería llevar una copa que está rebosando. Y solo con la ayuda de Dios, todas las cosas nos pueden ayudar para bien. Romanos 8:28. Algo queda claro en Efesios 6:12. Sean enemigos visibles o invisibles, no pueden robarnos lo que el Señor nos ha concedido. Y recordemos las palabras de Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Romanos 8 del 35 al 39. Aplicaciones pertinentes. Los seres humanos sufren mucho porque se apartan de la senda que Dios les ha elegido para que sigan. Caminan a la luz de las chispas de su fuego que ellos han encendido, y el resultado seguro es la aflicción y la intranquilidad y el dolor que podrían haber evitado si hubieran sometido su voluntad a Dios. Cualquiera sea la senda que Dios nos ha elegido, cualquiera el camino que ha señalado para nuestros pies, es la única senda segura. Con el ojo de la fe, con la sumisión infantil de un niño obediente, debemos mirar a Dios para seguir su dirección y las dificultades desaparecerán.
La promesa es, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Carta 120 de 1900, Hijos e Hijas de Dios, página 177. Nuestros pesares nos surgen de la tierra con cada aflicción de Dios que persigue un propósito para nuestro bien. Cada golpe que destruye el ídolo, cada medida providencial que debilita nuestro apego a la tierra y fija nuestros ojos con más firmeza en Dios, es una bendición. La poda puede ser dolorosa por un tiempo, pero más tarde dará fruto apacible de justicia. Debemos recibir en gratitud cualquier golpe que despierte la conciencia y eleve los pensamientos y ennoblezca la vida. Las ramas estériles son cortadas y arrojadas al fuego. Agradezcamos a Dios porque la merced a tan dolorosa poda podemos mantenernos en relación con la vid viviente. Porque si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. La aflicción misma que pone a prueba nuestra fe con mayor intensidad y mayor insistencia nos hace crecer y creer que Dios no nos ha abandonado en el propósito de que podamos depositar en Él nuestras cargas y a sus pies experimentar la paz que nos dará a cambio de ellas. Dios ama a las almas, a las más débiles, y las protege. No hay peor forma de deshonrarlo que dudando de su amor. Y cultivemos la fe que viva, que nos hará confiar en el Señor a la hora de la aflicción y de las tinieblas. Mi vida hoy, página 93. Les deseo un feliz sábado en la presencia de Dios.